Bienvenidos a mi canal La Biblioteca de Hernán. Nuestro autor de hoy es Vasily Grossman y su novela Todo fluye. Esta novela fue publicada por Galaxia Gutenberg en el año 2010. Hola, un cordial saludo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Vasily Grossman? Él fue un escritor y periodista judío soviético que nació en el poblado Berdichev, que queda en Ucrania, en el año 1905 y murió en Moscú en 1964. Este autor es famoso por dos hechos particulares. En primer lugar, como corresponsal de guerra, llegó con el ejército ruso que expulsó a Alemania de Polonia y fue el primer periodista que divulgó al mundo los horrores de los campos de concentración nazis. Los testimonios recogidos sobre Treblinka, campo en el que asesinaron a más de 800.000 judíos, fueron divulgados por la prensa en las crónicas de Grossman y luego en el libro El infierno de Treblinka, que sirvieron como base en los juicios de Nuremberg. El segundo hecho es que sus dos obras más famosas, Todo fluye y Vida y destino, nunca las vio publicadas porque fueron censuradas y perseguidas por el gobierno soviético. Clandestinamente salieron de Rusia y se publicaron varios años después de su muerte. Aun cuando él escribió otros libros de gran mérito, estas dos son sus obras maestras y llevan a catalogarlo como uno de los más notables escritores rusos del siglo XX. Hablemos sobre la obra. Todo fluye tiene un personaje central, Iván Grigorievich, que pasó 30 años de su vida en campos penitenciarios o gulags. ¿Por qué razón? Explica la obra en los siguientes términos. Entonces Iván intervino en el auditorio contra la dictadura. Declaró que la libertad era un bien igual a la vida misma, que la restricción de la libertad mutilaba a los hombres igual que los golpes de hacha, que cortan dedos y orejas, y que la destrucción de la libertad equivalía al asesinato. Después de aquel discurso fue expulsado de la universidad y deportado por 3 años. Lo que pasa es que después le prolongaron y le prolongaron y le prolongaron sin llegarlo a condenar hasta cumplir los 30 años. La historia de Iván sirve para mostrar que así como para él su vida cambió de la noche a la mañana como consecuencia de falsos testimonios nacidos de la envidia y del deseo de eliminar contrincantes, miles y miles de personas cayeron en ese juego sucio desatado por el régimen de Joseph Stalin. La novela no tiene un desarrollo cronológico lineal, sino que da saltos continuos entre el periodo de ascenso de Stalin al poder hacia 1922 y el periodo posterior a la muerte de él en 1953, cubriendo los primeros años del gobierno de Nikita Khrushchev. Como trasfondo, destaca las diferentes purgas de Stalin contra el grupo cercano a Lenin, a quienes veía como posibles competidores por el poder. También se muestra el proceso de colectivización de la tierra con la persecución y asesinato de los kulaks o terratenientes y posteriormente contra los campesinos de los kolhoses. Finalmente, la oleada de denuncias que se generó en una sociedad basada en la desconfianza y el miedo a ser acusados de traición por las razones más inesperadas. Todo esto fueron herramientas del régimen de Stalin para mantenerse en el poder. Grossman muestra diversos aspectos que permiten también percibir las capturas a las que eran sometidos los sospechosos al punto que los hacían confesar crímenes que nunca cometieron. Hay un capítulo que me parece a mí duro, que es el que describe la situación de las mujeres en los campos de prisioneros, que muestra que fueron sometidas a mayor violencia que a la que fueron sometidas los hombres.
¿Cuál es mi opinión sobre esta obra? Pues a mí me parece que es una obra impresionante, cruda, dramática, pero a la vez es absorbente. Rápidamente involucra al lector en la problemática y lo convence con la solidez argumental que presenta Grossman. Es un libro pues sobre la condición humana. El tema central es cómo afloran actitudes y comportamientos sociales que son difíciles de entender en una sociedad presuntamente civilizada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que personas de bien, con educación y sólidos valores, puedan cambiar por la presión social? ¿Cómo es posible que un hijo pueda terminar denunciando a su papá por supuestos delitos de traición a la patria? ¿O cómo puede un científico, un médico, un intelectual traicionar a sus colegas y amigos para lograr ascensos que no podrían conseguir por sus propios méritos? Es, Son ese tipo de circunstancias lo que se registran en la novela. ¿Cómo puede alguien firmar una carta o un memorial atacando a personas tildadas de presuntos burgueses o de defensores de un régimen diferente al comunista y hacerlo por la simple presión social, a sabiendas de que se trata de personas que son inocentes o que las acusaciones carecen realmente de fundamento? Esos son tipos de situaciones que fueron muy corrientes durante el régimen de Stalin. A mí, pues me impresionó la narración que hace Grossman de la hambruna que asoló a Ucrania entre los años 1932 y 1933, con un saldo que puede superar los 10 millones de muertos. Yo había leído algunas referencias generales a ellas, pero pues lo escrito por este autor muestra la desgarradora tragedia que ocasionó el gobierno comunista. Este es un episodio que se conoce en la historia como el genocidio ucraniano o el holocausto ucraniano y fue producto de la colectivización de la tierra. Son duros los cuestionamientos que hace este autor sobre una contradictoria revolución del pueblo que asesina al pueblo. Es absurdo que los campesinos mueran de hambre porque las fuerzas estatales les quitaron todos los medios de subsistencia. Mediante requisas forzadas les quitaron hasta las semillas que ellos tenían para poder sembrar en los siguientes semestres. Pero el objetivo supuestamente era alimentar a los obreros que estaban en las ciudades, sin importar que eso ocasionara la muerte de los campesinos. Veamos esa descripción dramática. La hambruna era absoluta. La muerte se abatió sobre el pueblo. Primero niños y ancianos, luego personas de mediana edad. Al principio los enterraban, después dejaron de hacerlo. Había cadáveres por todas partes, en las calles, en los patios. Los que murieron los últimos se quedaron acostados en sus isbas. Se hizo el silencio. Todo el pueblo murió. Lo que es particular es que esta política tiene reflejo varias décadas después en el régimen comunista de Mao, también en una hambruna que triplicó el número de muertos sin que el Estado hiciera mayor cosa, sin que hiciera el mínimo esfuerzo por evitar la trágica muerte de tantas personas. Pues este episodio, como muchos otros de los que narra el autor, le sirven a Grossman como fundamento para cuestionar la Revolución Rusa como un instrumento que busca eliminar la libertad. El autor desarrolla un capítulo en el cual tiene toda una argumentación sociológica para explicar cómo a través de toda la historia de Rusia se mantiene una sólida línea de esclavización y de sometimiento del hombre que se prolonga hasta la propia revolución rusa, la propia revolución proletaria supuestamente. Y lo lleva a afirmar que la única cosa que Rusia no había visto en 1000 años era la libertad. En síntesis, pues esta es una descarnada visión de la represión de la libertad en una sociedad que presuntamente busca la exaltación del individuo mediante la revolución del pueblo. Es una ilustración de la brutalidad a la que puede llegar el ser humano en situaciones que se pueden repetir en otras regiones del mundo. De hecho, creo que se ha visto a lo largo del siglo XX varios episodios. Parecen ser lecciones que el hombre no aprende. A manera de ejemplo, pues tenemos en el vecindario un dictador que no permite la entrada de ayuda alimentaria y de medicinas para proveer a un pueblo que está desnutrido y que se está muriendo por carencia de medicamentos que están disponibles en la frontera. Eso
no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna explicación. Pero pues también es el reflejo de la pasividad de las sociedades que se vuelven cómplices por el miedo, sin ser capaces de reaccionar y de oponerse a los desmanes de quienes detentan el poder. En fin, como pueden ver, son las reflexiones muy serias a las que nos lleva este autor, Vasily Grossman, y a mí me parece que es realmente uno de los escritores más importantes de Rusia en el siglo XX. Bueno, con una invitación a conocer y a leer a Vasily Grossman, termina mi comentario de hoy. Los espero en las próximas ediciones de mi canal. Les pido que sigan con frecuencia las novedades, que hagan sus comentarios y le den like si les gustó este video. Hasta pronto.